Bueno, pues la interpretación de las anillas para nuestros agapornis. En este próximo vídeo tutorial vamos a aprender a interpretar la anilla y cómo podemos personalizarla a nuestro gusto, ¿de acuerdo? Van a ser unas anillas como estas, con las que tengo yo aquí delante. Aquí la tenemos. Estas son anillas de agapornis. Y lo que vamos a ver es cómo personalizarlas y cómo interpretarlas, ya que mucha gente nos ha pedido en canal de YouTube y por Facebook también y demás, de cómo podemos personalizar e interpretar el número de serie, los códigos y más de las anillas de los agapornis. ¿De acuerdo? Pues comenzamos con el vídeo tutorial. Bueno, pues aquí tenemos las anillas en general, las anillas de nuestros agapornis. Vamos a ver en las próximas fotografías y en las que le preceden cómo interpretar y cómo personalizar. En este caso yo lo he hecho así, de esa manera, para poder aprender a interpretar y a personalizar nuestras anillas para nuestros agapornis. Bien, la primera interpretación de la anilla que vemos delante con las siglas TF, eso significa la comunidad autónoma o la provincia en la que nosotros estemos ubicados. En este caso yo me encuentro en Santa Cruz de Tenerife y por lo tanto he puesto en la anilla la interpretación de TF. Y justo debajo el número 16 corresponde al año en el que va a ser anillada la anidada. ¿De acuerdo? Bueno, vemos que hemos dejado en la parte izquierda donde señala la flechita el TF y el 16. Y ahora nos centramos en la parte central donde la próxima interpretación es el nombre del aviario o nuestro nombre. En este caso yo he puesto mi nombre, ahí lo tenemos, pero cualquiera puede poner o personalizar de manera que quiera, poniendo su nombre, el nombre del aviario y demás, ¿de acuerdo? Bueno, hemos dejado en la parte izquierda nuestro nombre o nombre de aviario y nos centramos en la parte central donde marca 4,5. Estos son los milímetros necesarios para poder anillar a nuestros agapornis, ¿ok? La interpretación en la anilla de 4,5 corresponde al diámetro de nuestra anilla, en este caso la que pertenece a los agapornis. Bueno, ya para finalizar, en la siguiente imagen centrada vemos el número de serie 004. Esto pertenece al número de serie donde tengamos nosotros identificado cada agapornis. En este caso yo he pedido anillas desde el 001 hasta el 0025 y he ido anillando mis agapornis con cada uno con un número de serie para tenerlos identificados dentro del aviario. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto y hemos aprendido cómo personalizar y cómo es la interpretación de las anillas de nuestros agapornis, y les aconsejo y les animo a que empiecen con la anillada de vuestros agapornis, ya que es bastante útil y demás tener a nuestros pájaros identificados, ¿de acuerdo? En los próximos vídeos tutoriales aprenderemos cómo anillarlos de una manera muy fácil, ¿de acuerdo? Espero haberles ayudado y nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Saludos para todos.